En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Volvemos a invocar la acción del Espíritu Santo, porque es necesario solicitar cada vez que vamos a disponernos a los ejercicios, a los puntos, al Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo no está solícito de nosotros? Es así, pero sin embargo, la necesidad de volver a invocarlo es porque nosotros necesitamos volver a disponernos para recibirlo. ¿Sí? La necesidad no está porque el Espíritu se haya ido, se haya olvidado de nosotros o ya no esté siendo enviado por el Padre y por el Hijo, sino que somos nosotros quienes al pedir nos disponemos a recibir. Por eso volvemos a decirle al Espíritu Santo que venga, porque nosotros le volvemos a decir que lo queremos acoger, que queremos hacer otra vez actual nuestra disponibilidad. Lo hacemos cantando la estrofa 1 del himno Veni Creator, 2 y 3, las 3 primeras estrofas del himno. Venit Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turrite promissum Patris, sermone ditans futura. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los puntos de esta tarde, junto con el que dábamos anoche, el de 2 banderas, conforman como el corazón de los ejercicios. Decíamos anoche que en 2 banderas San Ignacio le imprime a los ejercicios la mística, ¿sí? La gracia del conocimiento de la vida verdadera, a la vez que el reconocimiento de los engaños del mal caudillo. Gracia para librarnos de esos engaños y gracia para imitar la vida verdadera del sumo y eterno capitán era lo que pedíamos. Porque al contemplar lo que nos ofrece Ignacio, que es lo que nos ofrece Jesucristo, esa vida verdadera en la que podemos imitar a Cristo, pedíamos la gracia porque parecería que Dios con nosotros se arriesgó demasiado. La pregunta sería, ¿podía Dios creer tanto en el hombre? ¿Podía Dios creer tanto en nosotros que nos podía llegar a proponer
como ese grito revolucionario que ustedes lo tienen que haber leído, si es que lo han leído, de ese texto, Un reino por el que hay que apostar, que es uno de los textos que ustedes en el link que les hemos dado está. ¿Acaso Dios no nos invitaba demasiado cuando nos decía conviértanse? Y nos invitaba a creer en Él. Y que Dios nos invitaba a hacernos cargo de su propia misión. A veces la sensación es que sí, Dios creyó demasiado en la libertad del hombre, con un pensamiento negativo, ¿no es cierto? Es como que Dios no tendría que haberle dado al hombre tanta libertad. Al hombre parece que le resuelve más fácilmente las cosas que alguien decida por él. Muchas veces en la vida espiritual hay almas a las cuales les gusta que otro decida por él. ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Es una fórmula. Como que si la vida espiritual cristiana, católica, fuese un manual. Y entonces parece que a algunos resuelve sus cosas haciendo que otro le dé la fórmula para obrar. El Señor, cuando cree en nosotros, se fía de nosotros, no lo hace de una manera irracional. ¿No? Dios lo hace consciente de la obra que había hecho. Y parecería que Dios cree en nosotros mucho más que nosotros mismos. Y que Dios es capaz de animarnos a cosas que por nuestras solas fuerzas nunca podríamos alcanzar. Cuando mirábamos dos banderas, eco de la meditación del Rey Eternal, vamos a tratar, ¿no?, de ir haciendo memoria juntos. La meditación del Rey Eternal en dos banderas es un eco de aquello. Un Rey Eternal que invitaba a una empresa noble, para la cual había que estar dispuesto a ofrendarlo todo, la oblación del reino. Y en dos banderas se concreta, especifica la calidad de la vida verdadera del sumo y eterno capitán. Amor a la pobreza, deseos de oprobios por Cristo, por la verdad, por el Evangelio, por la instauración de su reino, frente a los poderes del mundo, frente a los pensamientos del mundo, frente a los criterios del mundo. Y tercero, humildad. Y el Señor nos invitaba a esto, y parecería que el Señor tiene de nosotros una muy alta estima y tiene sobre nosotros un juicio muy, muy valioso. O sea, nos cree capaces de una libertad interior que hace que nuestro corazón no se quede pegado acá, aun cuando tenga que usar tantas cosas. Capaz de un deseo de identificación que le lleve a vencerse en eso que es tan profundo, que es el amor a sí mismo, la autoestima. Y que la autoestima en verdad está en estimarse, en el amor por el cual esa estima alcanza su medida. Yo valgo lo que amo. Y entonces Él me invitaba a deseos de oprobio por un amor alto, y no un amor desordenado a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Y por último, lo de la humildad. El Señor nos cree capaces de vivir en la verdad. No vivir del juicio de los hombres, sino vivir a la luz de la verdad. Nuestra medida, nuestra grandeza está dada por esa relación con la verdad, por esa lucidez y libertad que da la verdad. Lo mismo una nación, una patria. ¿Qué tan grande es cuanto permite que sus hijos vivan en la libertad de la verdad, no en la libertad de hacer cuanto se quiere? La democracia es hacer lo que se quiere, y eso no es democracia. O en todo caso es la democracia que hemos hecho. Pero la libertad no es hacer lo que se quiere. La libertad es para nosotros la posibilidad de conocer la verdad y vivir bajo ella. Ese es el yugo de la verdad. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ese alabar y hacer reverencia y servir a Dios es
querer vivir bajo el yugo de la verdad. Entonces, si yo vivo bajo el yugo de la verdad, no soy libre. No. Es que la libertad se te dio para que puedas hacer todo lo que estás llamado a hacer. Porque si reniegas de la verdad, no serás lo que estás llamado a hacer y te esclavizarás a lo que creías que podías ser, pero no es posible. Las leyes de nuestras naciones contrarían a veces el orden de la verdad. Cuando nosotros decimos la familia es de orden natural, papá y mamá, pero las naciones como la nuestra aprueba llamar familia a la unión de dos varones o dos mujeres. No, eso no está en el orden natural. El hombre lo puede hacer, pero eso no es libertad en la verdad. Eso es lanzarse a lo que en verdad no es verdad. Una nación que establece que es bueno o normal lo que no está fundado en la verdad. Como así también nuestras naciones que aprueban el aborto. O este tipo de prácticas que son contrarias. Dos banderas nos pone frente a esto. No es una pelea contra enemigos imaginarios. No. Dos banderas reales. Amor a la pobreza o amor a los bienes y a las riquezas del mundo. Amor a identificarme con Cristo y desear por Él todo lo que me viniere, o el amor a la aprobación del mundo y caerle bien al mundo y pensar como todos piensan y pensar como se piensa en este tiempo, en el espíritu del mundo que es contrario al Evangelio, en ese espíritu mundano. La humildad, vivir en la verdad frente a la soberbia, que es vivir en la mentira de creer que yo puedo hacer todo cuanto quiero, no me pude dar la vida y no voy a poder franquear la muerte. Y entonces no puedo hacer lo que quiero. Ni la vida la obtuve porque quise, ni la muerte la podré evitar. ¿No? Y así podríamos entonces seguir describiendo esto. Pero dos banderas nos ponía frente a un conocimiento de la vida verdadera y a un conocimiento de los engaños del mal caudillo, del demonio, ¿no? Y pedíamos gracias para ver una cosa y librarnos de otra. Ver los engaños del mal caudillo y librarnos, y a ver y amar la vida verdadera. Y de pronto ahora vamos a entrar en esta meditación de tres binarios que tiene que ver con que lo que yo he conocido, lo que yo he meditado, lo que he pedido, cuando pedía en coloquios de dos banderas, que la Virgen me pusiera bajo la bandera de Cristo, ahora me toca a mí tomar la determinación. La madurez en la vida espiritual, pero considero que es la madurez humana. Vamos a hablar de la madurez espiritual para no mezclar cosas, pero la madurez espiritual hace la madurez humana, ¿sí? La madurez se da por lo que uno elige, no por lo que uno sabe. Porque saberlo es elegirlo, sino ¿de qué me va a servir ese conocimiento? En la vida espiritual no se crece porque se sabe mucho sobre Dios, sino porque se elige a Dios. ¿Y en qué? En las opciones pequeñas y concretas. Yo no sé rezar porque sé hablar de la oración, sino porque rezo. Yo no sé lo que es la amistad con Dios porque estudié un libro sobre la amistad, sino porque soy amigo de Dios. Yo no puedo saber lo que es la Eucaristía si solo estudio un manual de Eucaristía, sino porque trato a Jesús Eucaristía. Y en esto quiero explicarme muy bien, porque esto es muy importante para lo de hoy, porque esta es pieza clave en los ejercicios espirituales. Principio y fundamento es para esto. Si ustedes se fijan, la petición es muy similar a lo que decíamos en principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Las demás cosas son hechas para el hombre y para que le sirvan para alcanzar su fin. Y tanto ha de usar de ellas cuanto para ello le sirvan, y tanto ha de dejarlas cuanto para eso le impidan. Por eso es necesario que el hombre se haga indiferente a todas las cosas creadas que caen bajo su libertad. Hay cosas ante las cuales ya no me puedo hacer indiferente.
O sea, es menester hacerse indiferente. Hay cosas frente a las cuales yo ya no puedo cambiar mi opción, en las que yo ya he hecho opción y lo mantengo. Pero frente a todas las cosas, santa indiferencia. ¿Sí? Frente a lo que ya elegí, soy indiferente, habiendo elegido. Pero soy indiferente ante todas las cosas, ¿para qué? Para no querer más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta. Sino elegir lo que más sea. El magis, ¿recuerdan el magis? Para gloria de Dios y salvación de mi alma. O para gloria de su divina majestad y salvación de mi alma. Lo que nosotros empezábamos a considerar allá en los 3 primeros puntos, introducción 1 y 2, o introducción 1, después 2 y 3, los 3 primeros puntos que hemos dado en este camino. Llegamos al momento en que ahora pido gracia de elegir lo que en este momento de los ejercicios, o cuando aquellos que van haciendo un poco distinto el proceso lleguen a este momento dentro de unos días, porque algunos van a estirar una semana o 2 más sus ejercicios, no hay problema. Pero al momento en que lleguemos a esta meditación, es el momento en el cual yo soy puesto frente a decisiones concretas. Y esto es lo que vamos a explicar ahora. Recuerden, ¿no? La libertad es para una elección, ¿no es cierto? La madurez depende de esa elección. Yo no soy más cristiano porque sé hablar más de Dios. No. Sino porque le he elegido a Dios. Y he elegido vivir la amistad que me ofrece. En cosas concretas. Y las vamos a ver ahora. La oración preparatoria es la misma. Que todo se disponga para que aquí ahora, en esta hora de ejercicio, todo sea servicio de su divina majestad. La historia es, ¿qué quiere decir 3 binarios? 3 tipos de personas, o 3 personas. Las 3 poseen algo, ¿sí? ¿Poseen algo? Poseen algo, es una posesión, pero que no la tienen puramente por Dios, tienen algo que necesitan desprenderse de ellos para salvarse. ¿Sí? Nosotros le vamos a llamar así. Es una posesión inquietante. Es como una brasa en la mano. Estas personas tienen algo y lo tienen que resolver para poderse salvar, o sea, para agradar a Dios. Y los 3 deben decidirlo. En nosotros sería toda decisión en torno a poder responder a lo que Dios aquí y ahora me pide para que yo le corresponda su amor. Yo puedo saber que en casa contesto mal. Tengo que resolverlo. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Voy a seguir justificándome, diciéndome porque soy así? ¿O voy a resolverlo? En mis negocios, en mis trabajos, yo falseo a firma, números, engaño a otros. Posesión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a justificarme porque todos lo hacen? Posesión inquietante. Tengo una relación, una amistad con una persona que va infundiendo en mí dudas sobre la fe. Digo que es mi amigo, pero va poniendo en mi corazón dudas sobre la fe. Posesión inquietante. ¿Qué hago? Me justifico porque no quiero que se sienta mal. Podríamos enumerar y vamos a enumerar otras más. Posesión inquietante. Ustedes imagínense, es una brasa encendida en mi mano. Yo tengo que resolverlo. Yo en este momento de los ejercicios he ido viendo eso que yo poseo, una decisión tomada en mi vida, un hábito, una
una elección ya hecha, un modo de ser, un modo de actuar, que yo he visto que no lo vivo puramente por Dios. Mi carácter, mi modo de estar en casa, mi modo de estar en el trabajo, mis amistades, mi noviazgo, mi modo de hacer fiesta. Es una posesión inquietante. La composición del lugar, y miren esto, les pido que tengan mucha atención porque esto solamente 2 veces va a aparecer en los ejercicios. En esta y en la contemplación que vamos a hacer recién el domingo aquí nosotros. Esta contemplación, estas 2, marca la importancia de este punto. Vamos a hacerlo así. La importancia de este punto. ¿Ante quién ustedes van a hacer este ejercicio? Ante el Señor y su corte celestial. O sea, ante el Señor, nuestro Señor, la Santísima Virgen y todos los santos. Pongan ahí al lado a su santo de devoción. Aquí lo tenemos a nuestro cura Brochero. Allí. Frente a ellos, junto a ellos, con ellos. Yo aquí les pongo en este texto. Es una escena que a mí siempre me llamó la atención y que puede ayudarles a ustedes al momento de hacer este ejercicio. Yo se los leo, me parece que es más claro así. Del segundo libro de los Reyes 6, yo les leo solamente el versículo 17, pero presten atención, el profeta Eliseo fue rodeado porque lo querían matar. Ustedes pueden leer la historia completa en el capítulo 6, pero en un momento el que está con Eliseo le dice, pero mira, son mucho más que nosotros, ellos eran 2, él y su servidor. Al ver que las tropas rodeaban a la ciudad con caballos y carros de guerra, dijo, ¡ay Señor, ¿cómo vamos a hacer? Le dijeron a Eliseo. Eliseo dice, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo oró así. Este es el versículo 17. Señor, ábrele los ojos para que vea, para que su servidor pueda ver lo que Eliseo veía. El Señor abrió los ojos del servidor. ¿Y qué vio? Lo van a buscar ustedes en la Biblia. ¿Sí? Abrió los ojos y ¿qué vio? No, se los voy a contar, ¿no es cierto? Dice que de pronto vio alrededor que la montaña estaba repleta de caballos y carros de guerra. Dios peleaba a su favor. Nosotros no vemos quienes nos rodean, pero están a nuestro favor y están. El servidor de Eliseo no veía, pero Eliseo sabía que el que estaba peleando a su favor era Dios y las huestes del cielo. Por eso le pongo acá la corte celestial. Es una escena muy sencilla para leerla. Pero usted de pronto imaginarse que el Señor nos permite ver a nuestro alrededor el rostro de los santos, el rostro de mi ángel, valga decir la imagen, ¿no sé? Ver a nuestro alrededor la corte celestial, la Santísima Virgen, aquí están con nosotros. Entonces, ante el Señor y su corte celestial, lo pongo acá porque eso al momento de tener que elegir, Eliseo es el profeta que le sigue a Elías. Aquí van a ver ustedes algo de Elías. Esta es la vocación de Eliseo que le sucede a Elías. Y entonces, esta contemplación, esta composición de lugar es muy singular, pero ustedes de pronto
por ahí experimentar que Dios les descorre el velo que cubre y sentirse tocado por los santos, rodeado por ellos. ¿Qué les dirían los santos si ahora les pudieran hablar como yo les estoy hablando ante esa decisión que tienen que tomar? ¿Qué te diría tu santo de devoción? Dios te ha dado la oportunidad de conquistar la libertad, de conquistarte a vos mismo. Aquí. Esta cita ustedes ya la tienen en uno de los puntos. ¿Recuerdan la historia del libro de los Números? El pueblo de Israel, que seguimos tomando como modelo, había sido conducido por Dios por el desierto. Llegaron allí a las puertas de la tierra prometida. ¿Y qué les dijo Dios? Conquisten. Yo les doy la libertad, pero ustedes tienen que quererla. ¿Y qué hicieron ellos? Dudaron de Dios. Dudaron de lo que Dios les mostró en ejercicio, diríamos nosotros. En oración Dios me muestra claro que yo aquí no puedo seguir más. No puedo seguir con esa relación, no puedo seguir con ese trabajo, no puedo seguir con ese pensamiento, no puedo seguir con mis caprichos, con mis criterios, no puedo seguir siendo perezoso, cómodo, goloso, egoísta, soberbio, lujurioso, triste. No puedo. Pero el Señor te ofrece su gracia, pero no suple tu libertad. Porque la dignidad del hombre está en su respuesta libre. Recuerdan que decíamos que el sol no puede no ser sol. Yo puedo no ser hijo de Dios. O sea, yo puedo elegir contrariando mi condición. Entonces, ante ellos, ante el Señor, yo quiero meditar esto. Señor, pido la gracia para elegir lo que más sea para gloria tuya y bien de mi alma. ¿En qué? En eso que hemos ido sacando, o en eso que vamos a ir sacando todavía el día de mañana, que vamos a tener un día más todavía para contemplar la vida pública de Jesús. Y entonces, gracias para elegir lo que más sea para gloria de Dios y salvación de mi alma. San Ignacio va a tener como lema, a la mayor gloria de Dios. ¿Qué quiere decir a la mayor gloria? ¿Hacer las cosas más grandes? No. Soñar en grande, cuidando el pequeño detalle, cosas de Dios. No es hacer lo más notorio, hacer la voluntad de Dios, eso es lo más grande. Que a veces pasa por lo más pequeño, en las decisiones que ustedes tienen que tomar o en los propósitos que ustedes tienen que hacer. No se imaginen que Dios les va a pedir grandes cambios. Algunos tal vez que sí, basta de esa vida de pecado. Basta de eso que te va llevando por caminos que no te conducen al cielo, fíjate. ¿Qué estás esperando? Que te golpee la hora de la muerte, ya no habrá más tiempo. Pero en muchos casos, en los ejercicios, Dios pone otras cosas a la luz para que yo ordene. Malgasto mi tiempo, consumo demasiadas cosas del mundo y me inquietan. Me he vuelto perezoso para el apostolado. Alimento muchos pensamientos negativos y de tristeza. En casa me justifico no siendo caritativo. Le ando regateando a Dios lo que Él me va pidiendo. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque estoy cansado, porque pienso en mí mismo, porque busco cosas que me realicen, entre comillas, ¿no? Y entonces, esta petición es para que mi corazón se ejercite en esto, de querer la gloria de Dios y la salvación del alma. Esto es concreto, ya es principio y fundamento, elección aquí, en qué el Señor te ha ido mostrando. Pero Padre, no sé cómo, empiece por poner en claro, ¿quiere la gloria de Dios o no la quiere? Si no la quiere, no tenemos mucho más que darle. ¿Sí? No. Si quiere la gloria de Dios y su salvación, y si usted experimenta que lo que Dios le muestra es muy difícil o imposible, es un buen signo. Porque no es porque nosotros podamos, sino porque nosotros contamos con la gracia de quien lo puede todo. Recuerden, Dios lo puede, Dios lo sabe, Dios lo puede y me ama. Si Él lo sabe y Él lo puede, y su amor está a mi favor, porque yo habré de dudar de lo que Él mismo me muestra que yo debo ser. O yo sigo creyendo que Dios creyó demasiado en nosotros.
O yo también soy de aquellos que piensan que Dios no tendría que haberle fiado al hombre tanta libertad. Porque si yo no creo que es posible ser santo, si yo no creo que es posible salir de este defecto mío que arrastro por años, ¿de quién estoy dudando? ¿De mí o de Dios? De Dios. Porque si Él lo sabe, Él lo puede y Él me ama y yo no creo que lo pueda hacer y Él me lo está suscitando, entonces ¿de quién dudo? De Dios. Solo tenemos que aprender a fiarnos del Dios que todo lo sabe, todo lo puede y me ama. No lo olvidan nunca, estas tres cosas. Entonces, los puntos son los tres modos de resolución. Hay quienes, viendo lo que tienen que mudar, nunca mudan nada, nunca cambian nada. Siempre viven justificándose, no hacen ningún esfuerzo. Después están aquellos que, tomando la decisión de dejarlo, dejan el afecto a aquella cosa, pero se siguen quedando con la cosa. Y después vuelven a alimentar el afecto y siguen buscando justificativos para seguirse quedando con la cosa. Y entonces dice San Ignacio que más hacen que Dios piense como ellos que ellos como Dios. Terminan justificándose de pensar como piensan, de hacer como hacen, de tener lo que tienen, de justificarse en todo lo que vienen haciendo. Es aquellos que parece que lo ponen todo, pero en el fondo siguen guardando su voluntad. Hacen muchas cosas por Dios, pero no le entregan a Dios su voluntad. Entonces cuando Dios le pide lo que ellos no quieren dar, ya están allí poniéndose mal y ya se alejan y ya empiezan a dudar de que lo que están haciendo lo tienen que seguir haciendo o no. Y entonces, ¿qué es lo que no entregamos ahí? La voluntad. Decidimos hacer cosas por Dios, esto, otro, y en los ejercicios les puede pasar. Yo veo que tengo que cambiar esto. Cuidado con cambiar 10 cosas en los ejercicios. No, las que puedo. Puede ser una sola. O tan solo cambiar esto que estamos diciendo. Yo necesito creerle a Dios en lo que Él me va diciendo. Porque tal vez caminé sin creerle a Dios. Le creía a Dios, pero las cosas las terminaba haciendo como a mí me parece, porque en esto Dios no sabe tanto. En esto Dios tendría que preguntarme a mí. Y entonces yo termino por condicionar a Dios. Y entonces, ¿qué le decimos en nuestro siglo XXI? Que el Evangelio tiene que cambiar, la Iglesia tiene que actualizarse. Hay que ser más flexible en las opciones morales. ¿Cómo no se va a poder tener relaciones antes del matrimonio? ¿Cómo no se va a poder tener un romance fuera del matrimonio? ¿Cómo no se va a poder rehacer la vida después de una separación? ¿Cómo no se va a poder? Y así ponemos justificativos. Ya lo que dijimos hoy, el aborto, ¿cómo no va a poder tener derecho a decidir sobre su cuerpo? Sabemos que no es su cuerpo, pero usamos ese argumento. ¿Cómo no va a poder hacer eso si lo ama y no le hace mal a nadie, hablando de la unión homosexual? ¿Cómo no lo va a poder hacer? Es Dios el que tiene que cambiar su modo de pensar, porque Dios no nos ha preguntado a nosotros. Él no sabe tanto como nosotros. Y entonces, el tercero es aquel que lo entrega todo, de lo que en este momento Dios me va pidiendo, pero además, este momento de los ejercicios, de su vida, porque estos ejercicios en un momento de tu historia concreta, feliz, triste, en duelo, en mucho progreso, en fracasos, en la situación en la que estés. En este momento, tomar porque en el coloquio es pedir esta gracia, también de que el Señor me ponga en la actitud del tercer binario. O sea, es el mismo coloquio que el de 2 banderas. Le pedíamos a la Virgen ponernos bajo la bandera de Cristo, ¿sí? A Jesús y al Padre. Pero aquí también es para elegir siempre lo que más sea gloria a Dios y bien de mi alma. Tener la actitud del tercer binario, que no solamente entrega lo que ahora Dios le pide, sino que de ahora en más ya no quiere tomar el timón de su vida. Señor, yo quiero ejercitarme en esta disponibilidad. San Ignacio pone por allí 3 ejemplos que les puede servir al momento de decidir. Recuerden ustedes el reproche que le hace Dios a su pueblo, el de abajo. El reproche que le hace Dios a su pueblo. Ustedes no quisieron ser libres. Ustedes no quisieron fiarse de Dios y entrar en la tierra prometida. Lo van a leer acá,
acá, ¿no es cierto? Ustedes no quisieron. San Ignacio dice, cuando tengas que tomar una decisión, que te pongas a pensarla ahora en oración, dice, primero, piensa, si estuvieras en la hora de la muerte, ¿cómo hubieras querido elegir en este momento? Si estuvieras en la hora de tu muerte, ¿cómo hubieras querido elegir en este momento? Porque si tu hora de la muerte es ahora, dentro de una hora, dice Ignacio, si estuvieras en la hora de la muerte y miraras en un instante tu vida, ¿cómo hubieras querido elegir esto? Hazlo de esa manera, no lo demores. Segundo, si estuvieras en el día del juicio final, ¿cómo quisieras que se te juzgue en esta hora? ¿Cómo querés que Dios, los apóstoles, quienes me permitirán ver la verdad en el juicio final, cómo hubiera querido yo obrar en este momento? ¿O cómo quisiera que se me juzgue en esta hora? Si estuviera en la hora del juicio final, ¿cómo quisiera que se me juzgue en esta hora? Porque no porque yo lo haga escondido, nadie me está viendo. Esto queda a la luz de mi propio ser. O sea, yo en el juicio final conoceré la verdad de lo que soy y de lo que pude haber sido y no fui. O sea, la luz de la verdad se me manifestará. Segundo, entonces la primera, si estuviera en la hora de la muerte, ¿cómo hubiera querido obrar ahora? Obra de esa manera. Si estuvieras en la hora del juicio final, ¿cómo querés que se te juzgue esta hora? Vívela de esa manera. Y tercero, piensa en una persona desconocida que está en tu misma situación. ¿Qué le aconsejarías hacer en este momento? Aplícate ese consejo. Un desconocido está en tu misma situación. ¿Qué le aconsejarías? Aplícate eso. 3 ejemplos. Eso para decisiones que no necesiten un discernimiento más largo. Dice San Ignacio, de reconocer consolaciones y desolaciones. Lo que pasa es que este límite que tenemos de no poder estar hablando cerquita hace que no les podamos ayudar más en eso. Pero que ustedes lo tendrán que empezar a trabajar y buscar, una vez pase la cuarentena, hablar con su director espiritual, ya ir madurando, las cosas ponerlas en claro, pero aquellas que sí puedo decidir, este es el momento. Entonces 3 binarios es para esto. Ya no agrego mucho más, no quiero confundirlos más y espero haber sido claro en esto. ¿Cuál es la finalidad de esta meditación? Es que mi voluntad adhiera a la gloria de Dios y yo me convenza que mi salvación es su gloria y su gloria es mi salvación. Dios está empeñado en que yo me salve porque su gloria es mi salvación y mi salvación es su gloria. Ser yo todo lo que estoy llamado a hacer es alabarlo, hacer reverencia y servirlo. No es todo lo que yo haga, sino de dónde proviene la obra que yo haga, de un corazón, de una voluntad que se consagra a Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Yo tengo la certeza de que Dios lo sabe todo, lo puede todo y me ama. Y que cuando Él creyó en mí, no se equivocó. Dios no creyó demasiado en el hombre, nosotros creemos poco en nosotros. Recuerden cómo el demonio puede estar trabajando en sus almas. Mucha inquietud. El demonio sabe que cuando empezás a tratar estas cosas, él pierde. Cuando te pones en la luz, el demonio se empieza a incomodar, porque no es el ámbito de él. El ámbito del demonio es el ámbito de la oscuridad, el que eligió Judas. Ese ámbito de la oscuridad de la cual fue sacado el ciego en ese evangelio que meditamos hace unos domingos atrás. Ustedes saben que el primer acto creador de Dios es separar la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son en la luz. Cuando celebramos la misa, ¿por qué están las 2 velas? Porque nosotros ponemos una vela cada vez que oramos. ¿Por qué? Porque todas las obras de Dios son en la luz. Por eso. Cuando te pones en la luz, ¿a quién no le gusta? Al demonio. Y entonces, ¿de qué manera él te quiere sacar de la oración o de este camino? Inquietándote, haciéndote creer que sos malo, que no podrás, que sos muy frágil, que siempre fuiste pecador, que tienes muchos problemas. Te infunde esa inseguridad con el pasado y miedo con el futuro. No vas a poder.
deja de empeñarte en esto, nunca vas a cambiar, no es posible, eso es muy grande para vos, eso no es tan así. Recuerden que entre el pasado y el futuro, lo único que tenemos es el presente de su gracia y mi libertad. 3 binarios es la meditación para que lo que yo he pedido en 2 banderas, yo lo elija. Y por eso ustedes pueden leer, yo no recuerdo, porque no, yo lo anoté después a esos números, pero ustedes pueden revisar de sus apuntes. En el libro de los números, capítulo 13 y 14, está esta historia, la pueden volver a leer. El pueblo que fue invitado a entrar, aquí aparece el reproche que le hace Dios en boca de Moisés. Ustedes estuvieron allí de ser libres y eligieron la esclavitud. No se animaron a entrar, soñaron con los guisos y las cebollas de Egipto. Preferían comida en la esclavitud que el sacrificio de la libertad. Prefirieron tener todo resuelto acá, pero perder la libertad que da la vida eterna. Muchos preferimos eso, Preferimos tener todo acá, no preocuparnos por la salvación de nuestras almas y perdemos aquello. A veces hay papás que para sus hijos sueñan logros humanos y temporales y no lo suficiente la salvación eterna. Los preparan para triunfar en el mundo, pero no para ser santos. Y entonces cuando un hijo manifiesta una vocación de mayor grandeza, de consagración a Dios, pero ¿cómo? Vas a frustrar nuestros proyectos, no vas a hacer lo que nosotros quisimos. Eso pasa. Entonces, aquí tienen ustedes 2 textos. Lo de Eliseo, la vocación de Eliseo. Cuando Eliseo, que es protagonista acá, es llamado, Elías le tira el manto, signo del llamado. ¿Qué dice Eliseo? Déjame ir a despedirme de los míos. ¿Y qué dice Elías? Vaya, hágalo. ¿Y qué hizo Eliseo? Cuando él fue llamado estaba arando, ¿no? ¿Qué hizo? Tomó los bueyes con los que estaba arando, lo mató y con los arados los hizo asado, con cuero, por ahí algo así, ¿no es cierto? Pero hizo un rico asado. Les dio de asado para los que no son argentinos. El asado es la comida nuestra, ¿sí? Para agasajarnos. ¿Y Eliseo qué hizo? Vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque conocí mi vocación. Me voy al seminario, habrá dicho Eliseo. Una cosa así, más o menos. ¿Qué dijo Eliseo? Me voy a despedir de lo mío, pero voy a quemar todo. No me voy a quedar con las cosas por las dudas, no funcione ser profeta. Si el Señor me pide ahora esto, ¿de quién depende lo que venga después? ¿Recuerdan? ¿De quién depende lo que viene después de mi sí? De Dios. Si Dios me pide que yo deje esto, ¿por qué lo voy a guardar? Dudo de lo que el Señor me está pidiendo. Guardo el numerito por las dudas, después tenga que llamarlo de nuevo. Vuelvo a guardarme algo que hace que el corazón siga pegado con eso, ¿no? Y entonces Eliseo, ¿qué hizo? Mató los bueyes, los asó y les dio de comer. ¿Vieron ese dicho que es quemar las naves? Es un hecho histórico. Los españoles cuando vinieron a América, esto es de una de las expediciones aquí en las costas nuestras, habían llegado las naves y cuando descendieron les empezó a ganar el miedo a esos conquistadores. ¿Y qué hizo el jefe de la expedición? Porque el miedo, ¿qué infunde? Parálisis. El miedo te paraliza, el miedo no te permite ver, te hace olvidar para qué viniste acá. Te hace olvidar los entusiasmos que una vez te movieron, las decisiones que tomaste en consolación. Te hace olvidar del Dios que te llama, te hace olvidar del horizonte hacia donde te dirigías. Y les pasó esto. ¿Y qué hizo el jefe de la expedición? Les compró el pasaje y los mandó de vuelta. Quemó las naves. De aquí nadie se vuelve a España. De ahí viene el dicho quemar las naves. O sea, si te jugaste, cuidado de que el miedo no te haga olvidar de dónde vienes y quién te llamó. Que el miedo no te haga olvidar de que vos creías en aquel que te llamó y que te puso aquí. Y que el miedo no te haga olvidar
hacia dónde tenías puesto el corazón y la mirada cuando emprendiste este camino. Vuelve a recordar esto. Si estás turbado, inquietado, con miedo, te cuesta rezar, no puedes rezar más que 10 minutos por día, no importa. Reza todo lo que puedes, no todo lo que quieres. A veces no se puede todo lo que se quiere. Démosle a Dios lo que Él nos va permitiendo tener. Entonces, Eliseo hace eso. Y frente a eso, Mateo 19, del 16 al 22, lo contrario, el joven rico, que ya lo hemos visto. ¿Qué hizo el joven rico? No quemó sus naves. Servía a Dios, cumplía los 10 mandamientos, pero cuando Dios le pidió, dame tu riqueza, dame tu voluntad, sé obediente, no lo hizo. Por eso, la indiferencia es para una elección, no para saber mucho de Dios. Yo voy a misa todos los domingos y Dios te va a decir, no te conozco. ¿Recuerdan lo de Mateo 25 si lo leyeron que yo se los di estos días? No lo conozco. Pero Señor, si yo fui a misa y me confesaba y comulgaba, no te conozco. La misa no te va a llevar al cielo si no eliges vivir de la comunión. ¿A qué le decías amén cuando comulgabas si después salías de ahí si no perdonabas? ¿A qué le decías amén en la comunión si después no eres capaz de renunciar a esos hábitos que te acercan a las criaturas de modo desordenado y siempre te vivías justificando? Pero Señor, yo iba a misa y cumplía los preceptos, sí, pero al cielo no llegan los que cumplen, sino los que aman. Y amar es identificarse con el amado. Es cuestión de identidad. El Rey eternal, 2 banderas y 3 binarios, por eso lo estamos diciendo. Y entonces el joven rico era un buen cristiano de grupo, de movimiento, de parroquia. Probablemente cumplía los 10 mandamientos, pero se enojaba por cualquier cosa, murmuraba de su hermano, participaba de fiestas deshonestas, vestía de una manera que no era decorosa. En su trabajo no trataba bien a sus empleados o no trataba bien a su patrón. Perdía tiempo en su trabajo y no cumplía su deber de Estado. Total, nadie lo veía. Se justificaba en maltratar a los de su casa. Total, mamá siempre me soporta, papá siempre me soporta. Y así. No. Entonces, aquí nosotros nos encontramos en un momento de los ejercicios, yo diría muy, muy bonito. Porque es donde yo puedo hacer la experiencia de cuánto Dios se fía de mí y cuánto yo puedo fiarme de Él. Yo puedo sacar los pies de la barca y saber que si Dios me lo pide, puedo. Porque Él lo sabe, Él lo puede y Él me ama. Lo que viene después de mi decisión es de Dios. Dios te pide que dejes eso, déjalo tranquilo. Pero ¿qué voy a hacer después? ¿De quién te vas a fiar? ¿De tus cálculos que te trajeron hasta aquí y te vivieron enredado? Fíale a Dios lo que viene. Es importante esto en la vida espiritual, ¿eh? Eso te hace... ¿Cuántos cristianos mueren mediocres? Y tuvieron misa diaria casi. Tuvieron muchas cosas cerca de Dios, pero nunca le entregaron su voluntad. Dijeron, Dios, vení conmigo, pero manejo yo. En cambio, nosotros tenemos una linda oportunidad en esta Pascua. Vamos a hacer la experiencia de Pedro, que es la experiencia de muchos santos. De una les costó tener esta actitud de 3 binarios. Pedro dejó su barca, como los demás. Pedro dejó su trabajo, dejó sus cosas. Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Ellos fueron a la transfiguración, vieron milagros. Pero al momento de decidir estar del lado del Señor no se animó. No hay que presumir. Y además, después de que muere Cristo, ¿qué fue a buscar? No había quemado su nave. Fue a buscar la barca y las redes. Todavía le guardaba nostalgia a aquel trabajo que hacía antes. Y Cristo tuvo que volverlo a llamar. Entonces podríamos poner muchos ejemplos. Queridos hermanos, es una linda oportunidad este punto, al que hay que dedicarle un buen tiempo, aunque tenga poquito texto bíblico, pero es muy importante. Sacar en claro 2 o 3 cosas que yo necesito tomar decisión, pero sobre todo la certeza de que Dios no se equivocó al confiar en mí. Dios no se equivoca al confiar en el hombre. El hombre tiene que aprender a creer en esos planes de Dios. Y a nuestra vida queremos hacerlo así. Para eso entramos en esta Pascua. La Virgen un día también quemó sus naves. Hágase en mí
Aquí está la esclava del Señor. Mi voluntad es suya. Por lo tanto, mi libertad será toda suya. Y por eso la Virgen va a estar siempre ligada al destino de la libertad de su Hijo, ¿no? De la voluntad de Dios, ¿sí? De la libertad de su Hijo. Entonces la Virgen irá allí hasta donde la voluntad de Dios la quiera, porque ella era una con la voluntad de Dios. Los hombres no van a entenderte. El mundo va a seguir declamando, saquémoslo a Dios de nuestra nación, saquémoslo a Dios de nuestra patria, saquémoslo de nuestras casas y seremos más libres. ¿Sí? Enseñémosle a los niños cosas que parecen de progreso, de primer mundo, que pueden ser todo lo que quieren, que el placer sexual es la panacea de la felicidad, que pueden darse todos los gustos que quieran y nadie les tiene que prohibir nada, que nadie les debe reprender ni nadie les tiene que corregir. Y entonces viene el Señor otra vez a recordarnos que Él es la felicidad y la razón por la cual nuestra existencia tiene sentido, pero la tienes que elegir. Volver a ser de nuestra casa, de nuestra patria, de nuestro pueblo, del ámbito que nos toque, un ámbito de irradiación del amor de Dios, que antes se ha hecho opción en mi vida, no conocimiento en mi vida. De lo que predicas, siempre será el 99% de lo que seas y el 0,5% lo que diga lo otro. Pero eso 99% es el Espíritu actuando en tu vida. Nuestra palabra será, a veces hasta es nada, porque estorba. Si somos lo que debemos ser, le daremos servicio, alabanza y gloria a nuestro Señor. Pero eso depende de que no merezcamos el reproche, pero no quisiste ser libre, no quisiste ser un buen cristiano. Yo te pedí que entregaras eso y no te animaste. Y qué lindo es escuchar del Señor, entra, yo te conozco, entra, servidor bueno y fiel. Entrás con muchísimas cicatrices, pegado por todos lados, vení lastimado, herido, pero fuiste fiel. No olvidaste el primer amor y lo peleaste. No es que todo te fue fácil, ni te costó. No, te costó y veo que está ahí con una piña acá, otra por allá, con todas esas marcas de haber peleado el combate de la fe. ¿Qué dice San Pablo? He combatido el buen combate, he conservado la fe. Así en la carta a Timoteo, ¿no es cierto? ¿Qué me aguarda? La corona de gloria que Dios me tiene reservada. Y así queremos llegar al final de nuestra vida. Pero esto es determinante en el proceso de los ejercicios. ¿Quieres o no lo que Dios quiere? ¿Le fías lo que viene después? ¿O quieres seguirlo calculando a tu criterio? El negocio está dado. Lo que quieras, eso tendrás. Dios te lo está ofreciendo todo. Entonces en esta oración vamos a pedirle a la Virgen que ella, cuando nos pongamos delante de la corte celestial, se ponga ella al ladito mío, porque delante de los demás me daría un poco de miedo, ¿no es cierto? De todos los santos mirarlos, a estos grandes, que uno dice que es grande, bueno, que la Virgen se ponga, que la mamá se ponga al lado, pasa que no tengamos tanto miedo, ¿no es cierto? Bueno, que la Virgen se ponga al ladito nuestro, allí en la corte celestial, y que salga a nuestro favor, en las decisiones que hoy tenemos que estar tomando. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer en fe y oración. Yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir por tu intercesión. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón.
Santo cura Brochero, ruega por nosotros. Ahora a las 7 de la tarde, hora argentina, para los que quieran unirse a la Eucaristía. Esta noche a las 9, también hora argentina, los puntos de esta noche. Después, una hora con la exposición del Santísimo y el rezo del Santo Rosario. El Señor los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.